Buen día. Bueno, espero que todos estén bien. Vamos a comenzar con la primera de las clases que me corresponden en el curso de Analítica Ambiental versión 2020, con esta presentación vinculada a conceptos básicos de diseño de muestreo. Esto, por supuesto, es en el marco de lo ya planteado anteriormente por Javier en el curso. Vamos a estar analizando un par de ejemplos básicos que nos permitan discutir esta temática, vinculados al análisis de analitos de interés en muestras, en nuestro caso en muestras de agua, como un ejemplo de tomar. Y la intención de esta clase es tratar de poner en discusión con ustedes qué es necesario tener en cuenta para poder sacar una conclusión válida desde el punto de vista técnico-científico cuando uno toma datos ambientales. ¿Sí? Bueno, fíjense, analítica ambiental, sin duda y por definición, la intención del operario, del investigador, tiene que ver con realizar un análisis y cuantificar o determinar si una sustancia está presente o no está presente y medir su concentración. ¿Sí? Ahora, tenemos que tener claro qué es lo que vamos a medir. Uno no va al campo y determina todo lo que pueda estar presente en una muestra. Eso es muy dificultoso y muy costoso de hacer. Involucra una gran cantidad de métodos bastante diversos, equipamientos diversos, y muchas de las cosas que vaya a medir o que vaya a encontrar en la muestra, si siguiese esa aproximación, seguramente no sean relevantes porque no respondan ninguna pregunta o no me informen respecto a nada que a mí me interese conocer. Entonces, ¿por qué poner recursos o esfuerzo o tiempo en la determinación de todo si muchas de esas cosas no me interesan? Y sobre todo, en un contexto, en una realidad en donde siempre estamos limitados por recursos. Entonces, cuando uno va al campo, tiene que tener claro qué es lo que va a medir. La siguiente pregunta que debe contestar, o el segundo concepto que tiene que tener claro es dónde lo va a medir. Y esto puede tener que ver en qué ecosistema y en qué parte de ese ecosistema lo va a medir para poder responder la pregunta que uno tiene. ¿Cuándo lo va a medir? ¿Lo va a hacer en invierno y verano? ¿En invierno o en verano? ¿Lo va a hacer en todas las estaciones del año? ¿La va a hacer cada 15 días, todas las semanas, todos los días? ¿O lo tiene que hacer de día y de noche o cada 15 minutos? ¿Cuál es la dinámica del proceso? ¿Cuántas veces lo va a medir? Y esto deberíamos desagregarlo en dos componentes. El primero, ya lo mencionaba recién, es el cuándo lo va a medir, en qué momento lo va a medir, y es, bueno, y si yo voy en determinado momento, ¿me basta con obtener un único dato del sistema sobre esa variable o parámetro ambiental? ¿O yo tendré que tener réplicas, varios datos para la misma variable en una misma instancia de muestreo? ¿Y cómo hago para medirlo? ¿Con qué lo mido? ¿Con qué equipo? ¿Con qué método? ¿Qué preciso? Ahora, fíjense, en este curso que involucra analizar, cuantificar y medir, tenemos que establecer o contestar una serie de preguntas antes de ponernos a medir nada, en la planificación del muestreo. Y antes de todas estas que ya les planteé, hay que tener muy claro, hay que establecer primero el para qué vamos a medir. Si no sabemos para qué, todo el resto de las preguntas carecen de interés desde el punto de vista científico-técnico. Javier, en la clase previa, esta diapo es de alguna edición anterior de este curso, así que puede darse de que haya tenido modificaciones para el 2020, Javier les planteaba algunos objetivos del análisis ambiental como la generación de líneas de base, el análisis de emisiones de contaminantes en monitoreo o el análisis del transporte y destino de contaminantes en el ambiente. Uno sigue un contaminante, un plaguicida, por ejemplo, que se usa en el campo, a ver en cuál de las matrices ambientales de un sistema de aguas acuático, aguas abajo, va a terminar ese contaminante. Así que podría tener varios objetivos, un análisis ambiental. Nosotros vamos a tomar
Un ejemplo en ecología de ecosistemas acuáticos continentales, como ejemplo, y más nada que como eso, que nos va a permitir hacer un poco una reflexión sobre cuántos aspectos hay que tener en cuenta y cómo hago yo para llegar a una conclusión que sea válida. Y el ejemplo que vamos a analizar no es ninguno de los que había planteado allí Javier, sino que vamos a intentar determinar si un sistema acuático cumple la normativa ambiental vigente o no. ¿Sí? Vamos a tomar el ejemplo de un pequeño lago artificial. Pero bueno, lo primero que tenemos que contestar es, si vamos a ver si un lago cumple o no cumple la normativa ambiental vigente, ¿cuál es esta normativa? Y hay un decreto en la realidad uruguaya que es fundamental o que es básico para determinar esto, que es el decreto 253/79. Si les interesa, googleenlo, lo van a encontrar rápidamente en internet. Este decreto 253/79 y modificaciones de años posteriores establece 4 clases en las que deberían ser clasificados los sistemas acuáticos en función de los usos predominantes de ese sistema, ¿tá? O de los usos prioritarios de esos sistemas acuáticos. Por ejemplo, en el artículo 3 se establece la primera clase, la clase 1, son aguas destinadas o que puedan ser destinadas al abastecimiento de agua potable a poblaciones con tratamiento convencional. En el Uruguay hubo un único sistema que fue clasificado como de clase 1, que fue la Laguna del Sauce, en Maldonado. Ustedes fíjense, en un decreto del año 79, en el año 2005 el único sistema clasificado en todo el país era Sistema del Sauce. Por lo tanto, el Ministerio de Ambiente decidió, por decreto también, clasificar a todos los sistemas acuáticos que no habían sido clasificados a la fecha como sistemas de clase 3, que entre otras establece que son aguas destinadas a la preservación de los peces en general y de otros integrantes de la flora y fauna hídrica, ¿tá? Y algunos tipos de riego. Digamos que si cumplían los sistemas con clase 3, si los sistemas cumplen con clase 3, pueden preservar la fauna característica, ¿sí? Las especies que allí viven, y para eso se establece en el artículo 5 del mismo decreto una serie de parámetros y cuáles son los niveles máximos, mínimos o rangos de valores en los que debería encontrarse para cumplir con esta normativa. ¿Sí? Bueno, vamos a analizar algunos de estos parámetros para tratar de introducir cuál es la complejidad que tiene este tipo de análisis y luego nos vamos a concentrar en oxígeno disuelto como ejemplo y vamos a seguir adelante con ese ejemplo. ¿Tá? Pero empecemos por el principio de la tabla. El primer parámetro que establece la tabla es el de olor y establece que debería cumplir con tener un olor no perceptible. ¿Qué involucra esto? Es que una muestra de agua de un río o de un lago en condiciones no impactadas y que puedan soportar la vida de los organismos allí presentes, no debería tener un olor perceptible. Ahora, ¿qué les parece? ¿Existirá algún equipo que sea capaz de medir olor y decirle si es perceptible y no es perceptible? En realidad no existen este tipo de equipos, porque el olor no es nada más que una sensación humana dada por determinados receptores sensoriales que son capaces de capturar moléculas o sustancias que están en el aire y transformarlas en algo que nosotros podemos interpretar. Y no hay ningún equipo que sea capaz de hacer eso y traducírnoslo, interpretarlo y traducírnoslo para que nosotros lo podamos interpretar. Aún teniendo el equipo integrado cada uno de nosotros, aún es bastante difícil, o dificultoso al menos, que varios operadores, tratando de determinar esta variable o este parámetro que es olor de una muestra de agua, lleguen a una conclusión común. ¿Qué es lo que pasa entonces? Hay veces que es muy fácil, el olor es muy malo en la muestra de agua, y bueno, uno puede decir, esto tiene un olor a podrido bárbaro, se acabó el problema. Es bastante subjetivo, intersubjetivo. En otros casos es muy difícil. Bueno, no, el olor yo lo describiría como olor a barro. No, para mí este olor es a hongo. Y bueno, es bastante complejo. Este es un parámetro que tradicionalmente no se incluye por esa dificultad en los planes de monitoreo. Y hace unos poquitos años, en el 2015, cuando hubo un problema de sabor y olor en el agua de la Laguna del Sauce,
la OCE tuvo que generar algunos paneles de operarios capaces de evaluar si las muestras de agua, no el agua bruta del lago, sino el agua potable que bombeaban hacia los consumidores, presentaba o no presentaba determinados tipos de olores asociados a determinados tipos de sustancias. Y eso fue algo así como una serie de entrenar catadores que de determinada forma repetían un procedimiento y llegaban a una conclusión al respecto. Pero sin ningún equipo, ¿no? Esto era a puro naso. ¿Tá? Bueno, entonces, ¿qué les quiero contar con esto? Que el primer parámetro, si bien por supuesto que es relevante desde el punto de vista ambiental, que la muestra tenga un olor u otro puede estar dando información sobre algunos procesos que ocurren en el sistema y su estado ambiental, el primer parámetro de la lista es un parámetro de bastante compleja evaluación, ¿no? Analítica ambiental. Lo voy a medir, lo voy a cuantificar, va a ser complicado. Es muy subjetivo, como mucho intersubjetivo. No tengo un equipo que sea capaz de medir. Bueno, fíjense el segundo parámetro. El segundo parámetro es materiales flotantes y espumas no naturales. Bueno, esto es presencia o ausencia. ¿Está o no está? Me paro en la costa del lago, miro y encuentro un material flotante. Un material flotante. ¿Qué es un material flotante? ¿Un palo? No, pero un palo es natural. Bueno, podría ser basura. Sí, bueno, basura ahí. Yo podría llegar a una conclusión. Hay una bolsa flotante. Para cumplir con la clase 3 no debería haber ni una bolsa flotante porque es un material no natural y está presente. Y debería estar ausente. Ahora veo una espuma. ¿Y la espuma esa tiene un origen natural o no? Esa que estoy viendo en la costa del lago. Si yo no estuve ahí cuando se generó, no puedo determinar si hubo un vertido de jabón, por ejemplo, que generó determinada espuma. Muchas veces no puedo saber si no fue efecto del oleaje y la generación de sustancias tensoactivas presentes en el sistema y de origen biológico. Así que el segundo, si bien no es tan subjetivo como el primero, puede generar en determinadas circunstancias dificultades para establecer si se cumple o no se cumple. Fíjense el tercer parámetro, color natural. El color, al igual que el olor, tiene que ver con una percepción humana que puede variar entre personas. Y la naturalidad de esa característica es un aspecto que es difícil establecer a posteriori. Es muy claro que en algunos casos el color del agua uno lo puede identificar como correspondiente o generado a procesos naturales y en otros casos puede establecerse claramente de que ese color no es esperable y seguramente involucre, por ejemplo, un vertido antrópico humano. Si uno se encuentra en un sistema en donde opera una fábrica de textil que utiliza tinturas en grandes cantidades y encuentra que el agua es azul o roja, es muy difícil que uno se equivoque si establece que ese color no es natural. Pero hay veces que uno llega a la costa de un lago o un sistema acuático y se encuentra con aspectos en cuanto a coloración que poco tiene que ver con lo que uno presupone natural. Y este tipo de clasificaciones de natural o artificial, o lo contrario natural, pueden involucrar errores bastante grandes. Y en la clase de eutrofización, a posteriori, en esta serie de clases que vamos a compartir, les voy a mostrar algún ejemplo al respecto que seguramente los haría dudar si se lo encontrasen y tratasen de aplicar esta normativa vigente. Bueno, ahora, pero hay equipos que son capaces de medir color más allá de asignarle la naturalidad o no. ¿Hay equipos que son capaces de medir color? Sí, hay equipos que son capaces de medir color, pero no te informan si el color es rojo, si es verde, si es amarillo, porque eso es una percepción humana. Lo que te informan esos equipos, esos colorímetros, es la intensidad del color de una muestra de agua. La intensidad del color, ¿qué quiere decir? ¿Un color es más intenso o es menos intenso?
Y lo primero que vos vas a preguntar cuando alguien te informa eso es, bueno, pero ¿cuál es el color? Ah, no sé, el equipo no te informa eso. Te informa la intensidad de color en base a un patrón de referencia que es una solución de platino y cobalto con un color marrón tipo T. Entonces uno lo que hace es, en una celda de agua, en un frasquito, poner agua, ponerla en el equipo mide un haz de luz y mide cuánta luz es transmitida a través de esa muestra de agua. ¿Sí? Si el color fue muy intenso, la luz, la intensidad de luz se va a ver visto atenuada por la interacción con esas sustancias coloreadas dentro de la matriz agua y por lo tanto yo voy a medir menos luz del otro lado en el sensor que si el color es menos intenso. Y si yo lo comparo contra un patrón, yo le digo, mirá, en una solución de platino y cobalto, esta concentración, ¿está? Si yo tengo la mitad de esta concentración conocida, a ver, disculpen, voy a ser más claro. Si yo tengo una concentración conocida en mi estándar, le puedo asignar determinada cantidad de unidades de color y por lo tanto, con referencia a ese estándar, medir muestras de agua que no tienen esa solución de platino y cobalto. ¿Tá? Pero yo veo su comportamiento óptico y lo vinculo al comportamiento óptico de la solución de platino y cobalto que tienen una intensidad de color conocida. Así que yo puedo medir color, pero este tipo de equipos no me permite conocer si la muestra cumple o no cumple con el tercer parámetro de la clase 3 del decreto 253/79. Igual puede ser informativo el color, pero no me va a permitir contestar la pregunta de si el color natural está ausente o presente en una muestra de agua de un lago. Bueno, el cuarto parámetro de la tabla de la clase correspondiente a la clase 3 del decreto incluye el concepto de turbiedad. Yo en general refiero a este concepto como turbidez. Yo no sé si ustedes conocen a qué se refiere la turbiedad. La turbiedad de una muestra de agua está determinada por la cantidad de material en suspensión que tenga esa agua. En suspensión, ¿qué quiere decir? Que no está disuelto, son partículas grandes, en general se toma un límite teórico, en donde 0,45 micras es el tamaño que divide el material que está disuelto, más chico, que el que está en suspensión, las partículas en suspensión más grandes de 0,45 micras. Si están en suspensión, soy capaz de retenerlas con un filtro, con un poro de 0,45 micras. Todo lo que esté disuelto va a pasar a través del filtro. Denme un minuto para el mate. Poco tapado. Bueno, entonces yo podría estimar la cantidad de material en suspensión tomando un filtro, lo seco y lo peso. Sé cuánto pesa, cuánto masa el filtro solo y seco. Agarro un volumen conocido, mi muestra de agua, hago pasar el agua a presión a través del filtro que va a retener todo el material en suspensión. Seco nuevamente el filtro y lo vuelvo a pesar en una balanza de precisión y ese filtro tiene que haber aumentado su masa porque tienen que haberle quedado todas las partículas que estaban en la muestra de agua retenidas. Yo por diferencia entonces puedo restar el peso del filtro y saber cuántos miligramos de material en suspensión habían en determinado volumen de agua y calcular su concentración, miligramos por litro. Y ahí voy a saber cuánto material en suspensión había en la muestra de agua que me generaban turbidez o turbiedad en el agua. Ahora, fíjense la unidad que aparece ahí. Máximo 50 unidades nefelométricas de turbidez, UNT. Lo que yo les estoy diciendo no son unidades nefelométricas de turbidez, es miligramos por litro de material de suspensión. O sea, si bien yo puedo medir lo que genera la turbiedad, no es lo que me pide como estándar la normativa vigente. Entonces, acá estamos hablando de otra cosa. Yo, fíjense, sé lo que tengo que medir. Ahora, tengo que medirlo de una forma específica, que es como me pide esto. No es material en suspensión. Es unidades nefelométricas de turbidez. En inglés esta sigla cambia, es NTU.
¿Cómo mido esto? Y bueno, en un equipo que tiene un funcionamiento similar al colorímetro que les contaba, el que medía intensidad de color, pongo la muestra en un frasco, lo pongo en un equipo, la emisión de la luz se da en determinada dirección para la muestra de agua, pero en vez de medir la luz transmitida como hacía el colorímetro, el sensor de luz está a 90 grados con respecto a la luz emitida. ¿Y qué mide? Mide la luz reflejada por las partículas en suspensión. Cuanto más partículas en suspensión, más luz reflejada, mayor cantidad de unidades nefilométricas de turbidez. ¿Está? Si yo tengo un estándar de concentración conocida, puedo ver si esa luz reflejada corresponde a 50 unidades más o menos. Si es más de 50 unidades, quiere decir que hay gran cantidad de material en suspensión en la muestra, el agua es muy turbia, ¿tá? Y eso interfiere con muchos fenómenos biológicos del sistema y puede generar interferencias en la vida de los organismos. Por eso se establece de que debe haber un máximo de 50 unidades de turbidez en una muestra de agua. Bueno, analizamos como ejemplo los primeros 4 parámetros. Fíjense el quinto, pH. El pH permite establecer el nivel de acidez, basicidad de una muestra de agua. Es una escala logarítmica que varía entre 0 y 14, siendo los menores a 7 los pH correspondientes a una solución ácida y los mayores a 7 los pH básicos o alcalinos. Y se establece un rango adecuado de pH entre 6,5 y 8,5, o sea, cercano a la neutralidad, que es el pH 7, en donde la solución es poco ácida o poco básica. ¿Sí? ¿Puedo medir el pH? Sí, lo puedo medir con un sensor específico que me da exactamente el valor de pH. Este es mucho más simple conceptualmente, en el sentido de voy, mido y me informa. Yo tengo que tener el equipo calibrado, saber usarlo, por supuesto, y me dice es 6,9. ¿Cumple o no cumple? Bueno, muy bien, listo. Al parecer es muy simple. El caso del oxígeno disuelto, que es el último que vamos a analizar de la lista, con el cual vamos a mantenernos un rato trabajando más en detalle, establece un valor mínimo de 5 miligramos por litro. ¿Saben por qué es relevante el oxígeno y por qué se establece un valor mínimo? Y es porque el oxígeno es una sustancia necesaria para la respiración de los organismos oxigénicos, como los peces, y es imprescindible que haya una concentración suficiente para que esas especies, esos organismos no puedan asfixiadas. Y si bien muchos de nuestros peces pueden soportar concentraciones menores a 5 miligramos por litro, históricamente se ha considerado un valor típico de sistemas con calidades aceptables de agua, el de 5 miligramos por litro. ¿Está? Mínimo. ¿Por qué? Porque es algo necesario para la vida. Fíjense que hay otros parámetros más adelante, más abajo en la tabla, por ejemplo, que se establecen valores máximos en la normativa. ¿Por qué? Porque son sustancias tóxicas, son contaminantes. Dice, bueno, acá no es que sea necesario y tiene que haber una cantidad suficiente. En este caso de los contaminantes, cuanto menos, mejor. ¿Sí? Y así la lista sigue, ya fue actualizada a posteriori, y por ejemplo incluye algunos compuestos orgánicos halogenados, que fueron partes de convenios internacionales en donde se tiende a dejar de utilizarlos en absoluto, o disminuir mucho su uso. Algunos son plaguicidas que hoy en día están prohibidos en el país, como el endosulfán, y otros, como el DDT, son compuestos que fueron utilizados para la erradicación del mosquito y el combate a la malaria, particularmente en los años 70. El problema de estos compuestos, que son muy estables, muy persistentes en el ambiente, y como suelen ser apolares, hidrofóbicos, son acumulados en las estructuras biológicas. Y por lo tanto, se ha tendido a no utilizarlos, a eliminar su uso. Bueno, pero vamos a quedarnos con el ejemplo del oxígeno disuelto. Yo hasta ahora, volviendo atrás, le hice comentario de unos pocos compuestos: olor, materiales flotantes y espumas, color,
turbiedad o turbidez, pH y oxígeno disuelto. Vamos a quedarnos en el oxígeno, en donde la normativa planteaba un mínimo de 5 miligramos por litro. Bueno, llegamos a un lago y en el lago vamos a ver si cumple. A ver, para cumplir la normativa tendría que cumplir con todos los parámetros. Nosotros nos vamos a quedar con el ejemplo del oxígeno disuelto y saber si este lago cumple con tener más de 5 miligramos por litro, cumple la normativa, o en el caso de tener menos, llegaremos a la conclusión de que no cumple con la normativa. Sabemos qué tenemos que medir y para qué. Tenemos los equipos para hacerlo, luego vamos a comentar con qué se hace. Y bueno, ahora tendríamos que contestar las preguntas, aquella de las preguntas, de la lista de preguntas iniciales que yo le planteaba, y decir, bueno, ¿y dónde voy a medir esto? Lo primero que va a surgir es que si yo mido en distintos puntos del sistema, la concentración de oxígeno probablemente sea diferente. ¿Por qué? Porque el ecosistema es un sistema complejo y es heterogéneo y no es esperable que tenga las mismas propiedades en todos sus puntos. Si así fuera, con una única determinación sería suficiente si yo confío en esa determinación. Pero fíjense, en todos esos puntos que yo marco ahí como objetos amarillos, podrían ser distintas muestras que seguramente tengan distintos valores de oxígeno disuelto. Yo debería medir en todos esos para poder llegar a una conclusión. Con que en uno de esos no llegue a los 5 miligramos por litro, ¿es suficiente para concluir que el sistema no cumple con la normativa? Bueno, en general, de las casi infinitas o gran número de muestras o de datos que yo podría levantar de un sistema, en general lo que yo hago es submuestrear. Lo que hago es tomar una cantidad de muestras que corresponden al esfuerzo que soy capaz de hacer en ese sistema para obtener información. Eso tiene que ver con el tiempo disponible, con los recursos, el dinero disponible, con la cantidad de horas del día y con el objetivo que yo tengo. Yo acá quiero saber si cumple o no cumple con la normativa. Eso no quiere decir que todos los puntos del lago tengan que tener más de 5 miligramos por litro. Cambiemos la pregunta y digamos, bueno, veamos si en promedio este lago excede los 5 miligramos por litro de oxígeno o no, en promedio. Quizás algunos puntos se aparten de eso, pero mientras los organismos tengan refugio en otros lugares del sistema y la concentración sea de 5 miligramos por litro o mayor, van a tener oxígeno suficiente. Y si en alguna parte del sistema la concentración de oxígeno esté baja, y bueno, los organismos se desplazarán y encontrarán refugio en otros puntos del sistema. Esto quiere decir que no puedo quedarme solo con una muestra, yo tengo que ir y tomar varios datos del mismo parámetro en distintos puntos. Bueno, entonces, analizando gráficamente esto vendría a ser algo así como una representación conceptual bastante concreta del posible universo de muestreo. Esta es la población de datos que yo podría llegar a generar en este sistema si midiese todos los puntos posibles. ¿Ah? Y lo que intenta mostrar esta representación gráfica es que en la mayor parte de los casos en donde uno analiza un ecosistema, no es posible hacer todas las determinaciones posibles. Yo no puedo levantar un censo en todos los cubitos posibles de agua, tener una determinación del parámetro de cada uno de los parámetros de interés. Yo voy a tener que elegir una cantidad de muestras a tomar e irme con ese número restringido de datos. Ahora, ese número restringido de datos tiene que informarme sobre las características del ecosistema. Si yo quiero concluir si en promedio este ecosistema cumple con la normativa en cuanto al parámetro oxígeno, tengo que sacar una muestra que sea representativa de lo que pasa en el lago, en donde el promedio de los valores de oxígeno de la muestra que yo tomo sea lo más parecido posible al promedio de las concentraciones de oxígeno del lago que estoy estudiando. Si no es así, si mi muestreo tiene un sesgo y saco sistemáticamente las muestras del lugar donde hay menos oxígeno, voy a concluir que el lago tiene menor concentración promedio de oxígeno que lo que en realidad tiene. Bueno, esta pregunta ya se las introducía. ¿Por qué es esto? Porque uno no esperaría de que todas las determinaciones o todas las mediciones del mismo parámetro en el mismo sistema sean idénticas entre sí.
Bueno, entonces estamos partiendo en esta etapa del análisis de aceptar de que no todas las determinaciones son posibles, y hay dos conceptos que en este punto tenemos que introducir, que es el de precisión y el de exactitud, que en un principio podrían parecer equivalentes, pero que no lo son. Fíjense, vamos a plantear una definición de precisión. La precisión involucra el concepto de proximidad entre los valores de mediciones repetidas. Imagínense una determinación precisa. Yo tomo un frasco con muestra del agua del lago, pongo el sensor de oxígeno en uno de los lados y mido oxígeno, y el oxígeno me da 5, lo saco y lo pongo en la otra punta y me da 5,1, y lo pongo en el medio y me da 4,9, ¿no? 4,9, 5, 5,1. Las determinaciones son diferentes, tengo heterogeneidad dentro del frasco, pero son parecidas. Una determinación menos precisa, que yo ponga el sensor en una punta me dé 9 y en la otra punta me dé 3, ¿tá? Y en el medio me dé 5. ¿Tá? Eso es menos preciso. No hay proximidad, o no hay tal proximidad como en el caso anterior, entre los valores de las mediciones repetidas. Fíjense en estos ejemplos gráficos. Estos son dianas de tiro al blanco. Y cada dato es una determinación realizada con un equipo. Imagínense un valor de oxígeno disuelto. En el esquema de la izquierda no hay proximidad entre los valores si lo comparamos con el segundo esquema desde la izquierda, ¿no? Son más próximos. Quiere decir que la mejor puntería, ¿tá?, del segundo set de disparos establece, si fueran determinaciones de oxígeno, que esas determinaciones de oxígeno fuesen más precisas que en el primer ejemplo. En el tercer caso, volvemos a tener mayor dispersión, menos proximidad en donde golpean los disparos, son menos precisos. Y en el último tenemos gran precisión en los disparos. No son idénticas las determinaciones, pero son cercanas unas a otras. Ahora, según este esquema, nosotros tendríamos diversas precisiones, pero tenemos otro aspecto que no estamos considerando que nos permite comprender que, por ejemplo, el segundo ejemplo, donde tenemos una relativa buena precisión en nuestras determinaciones de oxígeno, no es tan bueno como objeto del resultado de un análisis como el último de los ejemplos, que además de ser precisos y estar todos concentrados, están todos agrupados sobre el punto rojo. ¿Qué es el punto rojo en este esquema? El punto rojo en este esquema representa el valor verdadero de concentración de oxígeno al que nosotros deberíamos llegar como conclusión de nuestro trabajo. ¿Está? Acá es que estamos diferenciando el concepto, empezando a diferenciar el concepto de precisión con el de exactitud. La precisión se refiere entre los distintos valores que obtengo, su similitud. Y la exactitud se refiere a esos valores qué tan cerca están del valor que deberían dar, de la verdad absoluta, si es que filosóficamente aceptan que lo exprese así. ¿Está? Yo cuando hago una determinación analítica, yo necesito datos precisos, o sea, si yo voy a usar un equipo, necesito que en las mismas condiciones mida lo mismo el equipo y que además me dirijan a un valor lo más parecido posible al valor verdadero, a cuántos miligramos por litro de oxígeno tiene la muestra. Tiene que ser preciso, repetitivo y tiene que ser exacto, lo más verdadero posible. ¿Tá? Entonces fíjense, en el esquema de la izquierda es claramente un ejemplo poco preciso, aumenta su precisión en el segundo ejemplo, vuelve a hacerse poco preciso desde un punto de vista relativo en el tercer ejemplo, y es muy preciso el último. Ahora, en cuanto a exactitud, como le decía, la exactitud tiene que ver con la proximidad entre el valor medido y el valor verdadero. Tanto el primero como el segundo ejemplo son poco exactos. Varía la precisión, pero la exactitud sigue siendo mala. En el tercer caso, ahora le hago referencia a esto, en el tercer caso es muy exacto porque en promedio
las determinaciones en promedio se acercan al valor verdadero y en el último es muy exacto, además de ser muy preciso. Uno lo que debería buscar en análisis ambiental son determinaciones de este último tipo. Necesita datos que sean muy precisos y que además sean muy exactos. En el primero y el segundo caso, lo que estamos viendo son los efectos, esperen que voy a correr un poco la cámara, son los efectos de determinaciones sujetas a un sesgo, a un error sistemático. En promedio, todas las determinaciones están corridas hacia la izquierda. ¿Sí? Y cuando uno hace una determinación ambiental, debe tratar de evitar este tipo de errores sistemáticos que, como dice la palabra, sistemáticamente te van a estar informando que vos tenés menos o más de lo que realmente tenés. Bueno, nosotros necesitamos determinaciones precisas y exactas. Ojo, el sistema va a ser heterogéneo y la precisión entre las distintas medidas en distintos lugares que tomemos va a depender de esa heterogeneidad ambiental. ¿Tá? No quiere decir de que nosotros no podamos medir 9 y 3 en el ecosistema si lo que hay es 9 y 3. Eso nos puede ocurrir y puede ser que tengamos dispersión en nuestros resultados. Pero la precisión, ¿cómo la debemos evaluar? En la misma muestra, con la misma concentración real de oxígeno, si yo mido varias veces, ¿qué tan variables son esas determinaciones? ¿Tá? Bueno, sigamos adelante con el ejemplo. Imagínense que yo determino que con mi equipamiento, con mis recursos y con el tiempo disponible, yo voy a poder tomar solo 3 muestras de oxígeno disuelto del lago. ¿Tá? Tengo que asegurarme que esas muestras sean representativas del lago, porque yo voy a asumir que el promedio de esas 3 muestras es muy parecido o es idéntico, de forma ideal, al promedio de concentración de oxígeno de todo el lago. ¿Tá? Entonces, ese muestreo tiene que ser representativo. Esas 3 muestras tienen que representar adecuadamente la variabilidad de la concentración de oxígeno en el lago. ¿Cuál es la mejor forma de resolver este problema de que nuestro muestreo sea representativo? Es generar una grilla en el lago, como esta de objetitos amarillos que yo les planteo ahí, sortear 3 y ir y tomar muestras en estos 3 puntos. 3 puntos, 3 datos, sumo la concentración de oxígeno en cada uno de esos 3, la divido entre 3 y tengo un valor de promedio de concentración de oxígeno para mis 3 muestras que asumo que serán idénticas a las del lago. ¿Sí? Ahora, yo podría haber tomado al azar sobre el mismo universo de muestreo, ahí tengo mi primer promedio que es el cuadrado, otros 3 puntos que me hubiesen llevado a obtener 3 datos puntuales de oxígeno diferentes y bueno, sabrán disculpar que puse pausa sin querer, pero veníamos en este análisis. Sorteamos 3 puntos donde tomar muestras, recogemos 3 datos de oxígeno y los promediamos, obtenemos nuestra primer cajita, que es un valor promedio. Sorteamos otra vez, podría ser un experimento independiente, o vamos a obtener 3 datos que seguramente sean diferentes de oxígeno entre sí, los promediamos y tenemos nuestro segundo promedio. Este experimento podríamos volver a sortear esto. ¿Qué estamos analizando? Los posibles resultados de concentración promedio de oxígeno, repitiendo todas las veces que sea posible, o muchas veces, ese muestreo de 3 puntos. Al final de cuentas, si cualquiera de estos muestreos fuese representativo, nosotros esperaríamos que esos promedios sean parecidos entre sí, porque deberían ser parecidos al promedio de concentración de oxígeno del lago. Ahora, lo primero que tenemos que evaluar es, ¿esos 3 puntos de muestreo serán suficientes para recoger la variabilidad del lago? ¿Serán verdaderamente representativos? Si el sistema es muy heterogéneo, ¿no deberé tomar más de 3 muestras? Y bueno, uno debería conocer la variabilidad del sistema para saber si lo puede caracterizar de esa forma o necesita realizar un esfuerzo mayor. ¿Sí? 3, ¿por qué 3, el número mágico de 3? Porque para hacer un promedio necesito por lo menos 3 muestras. Para
empezar a entender la variabilidad del sistema necesito por lo menos 3 muestras. Pero 3 muestras es un número mínimo. Hay veces que se toman 5 o 7, o 9, o 11, o 10. ¿Sí? Y hay algunos fenómenos que son muy variables, en donde a veces uno tiene que tomar estrategias diferentes para poder entender los procesos. Bueno, así podemos seguir generando distintos promedios. 1, 2, 3, 4, 5 veces, 10, 11. Vamos a manejarlo con un ejemplo de haber repetido 16 veces este experimento de cada uno toma 3 muestras. Tomé 48 muestras en grupos de 3 y fui generando promedios. Bueno, ahora, ¿para qué hago esto? Y lo hago para contestar la pregunta de si el lago cumple o no cumple con la normativa en cuanto a oxígeno disuelto. Y deberíamos tener una concentración de oxígeno mayor o igual a 5 miligramos por litro para considerar de que el lago cumple. Imagínense que nuestro primer promedio nos dio, y para trabajar con cifras redondas, nos dio que la concentración promedio de 3 muestras era de 4 miligramos por litro. Si estos son los datos que yo tengo disponibles, voy a concluir que el sistema no cumple con la normativa. Ahora, si el promedio fuera de 6, yo concluiría que sí cumple con la normativa. ¿Tá? Hasta ahora tengo 6 datos originales, 2 promedios, ¿no? De 3 réplicas cada uno. Ahora imagínense que la tercera vez que repito el experimento de 3 muestras, el promedio me cae en 5, y así lo voy a ir repitiendo, el otro en 3, el otro me vuelve a caer en 5, por lo tanto tengo 2 veces el experimento me da 5, mientras que 3, 4 y 6 me dan solo una vez, y ahí genero un segundo eje en esta gráfica que es el número de casos en donde el experimento me toma determinado valor. ¿Tá? Esto es una gráfica de distribución de frecuencias. ¿Tá? Y así sigo generando promedios de 3 muestras, de 3 valores, y agrupando los valores según aparece allí. ¿Qué pasó? Ahí tengo, a ver en la base, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, más 5, 12, más 3, 15, y 1 arriba del todo, 16. Tengo 16 veces hecho el experimento. ¿Y qué pasa? Uno esperaría que a medida que acumula datos, estos se distribuyan de acuerdo a una curva de campana. Uno esperaría además que si las medidas tienen buena exactitud, se puede asumir que el promedio de los promedios, porque cada cajita de esta es un promedio de 3 muestras, que el promedio de los promedios es un buen estimador del promedio de la población. ¿Qué quiere decir? Que el valor en promedio de la concentración de oxígeno de ese lago era de 5 miligramos por litro. Pero vos obtuviste un valor de 8 y uno de 2. Sí, pero en promedio es de 5. Y si es de 5, en promedio el sistema cumple con la normativa. La normativa era con el límite que si con 5 cumple, con 4 ya no cumple. ¿Bien? Ahora, si el esfuerzo que yo podía hacer era solo de 3 muestras, voy a tener solo una de estas cajitas y podría haber quedado por abajo del 5 o por arriba del 5. No tendría por qué tener, no sería posible tener todos estos datos. ¿Tá? Pero imagínense yo tratando de conocer la variabilidad del sistema y ver si mi muestreo era representativo, hice 48 tomas de muestras, hice 16 promedios de 3 muestras cada uno, independientes los muestreos unos de otros, cada uno de esos fue sorteado y generé esta distribución en campana. Y bueno, en función de eso vamos a entender a ver cómo hacemos nosotros para saber cuál es la confianza que podemos tener respecto a determinado resultado. Imagínense que si además de tener una buena exactitud nuestros toma de datos, hacemos una buena precisión en nuestras determinaciones, la forma de la curva tiene que ver con la variabilidad del fenómeno. ¿Tá? Porque si fue preciso y fue exacto y mido valores promedio de 8, bueno, quiere decir de que hay lugares, conjuntos de 3 muestras que tienen en promedio 8. Eso es exacto y además los equipos se están midiendo de forma precisa. Bueno, para
reforzar algunos conceptos ya incluidos por Javier. Copio nuevamente una diapo ya trabajada. Hay un concepto que es fundamental. Las muestras que no representan a la población o región estudiada son de poca importancia. Si yo tomo muestras que no son representativas del lago, voy a estar concluyendo sobre un subconjunto de muestras del lago, pero no voy a poder extrapolar esas conclusiones al conjunto entero del lago. Si los procedimientos de muestreo son pobres y generan muestreos no representativos o muestras no representativas, generan una gran contribución a la incertidumbre de los resultados. ¿Tá? El tercer punto es que los errores de muestreo y los errores analíticos son independientes. O sea, si yo uso mal los equipos y además saco mal las muestras, son independientes y esos errores se van a sumar, no los puedo corregir unos a otros. Y en el cuarto punto, de la contaminación de las muestras, o el mal procesado o la pobre extracción del analito que voy a analizar, son fuentes comunes de errores en medidas ambientales. Bueno, esto como para tirar cables entre distintos componentes del curso. Así que yo tengo que cuidar todas las etapas del muestreo. Voy a asumir que no voy a poder llevarme todos los datos que sería posible obtener. Voy a tener que sacar una muestra con algunos valores. No me quedo con uno solo porque como varían entre ellos trato de entender en promedio cuál es el valor de determinado parámetro. Conocer ese estimador central, el promedio, y conocer la variabilidad de los datos. Y de cuidar todos los componentes de las etapas, desde el diseño de toma de muestras, la toma de las muestras, que no se contaminen, en fin, transportarlos adecuadamente. Bueno, ahora fíjense, de las 48 muestras agrupadas en 16 promedios de 3 muestras cada uno, hay un conjunto de 6 de los 16 experimentos, esto es el 37,5 de los experimentos, que si hubiese sido el único dato que yo me llevaba para el laboratorio, para la oficina, me hubiesen llevado a concluir que no cumplían con la normativa. ¿Tá? Casi el 40% de las muestras que yo tomé en el lago me harían concluir por sí solas que, en un principio, de que el lago no cumple con la normativa. Mientras, un poquito más del 60% de las muestras me permitirían concluir de que el lago sí cumple con la normativa. Por lo tanto, ¿a qué conclusión llego? Y depende qué promedio haya sacado. Y es más probable que yo concluya adecuadamente que el lago cumple con la normativa. ¿Por qué es adecuado? Porque yo ahora, como pude dibujar una curva de distribución de frecuencia, sé que la concentración promedio es de 5. ¿Tá? Entonces, eso sí, si está todo bien diseñado, bien realizado, los equipos son confiables, yo puedo afirmar de que el lago tiene una concentración de 5 miligramos por litro en promedio, yo puedo llegar a la conclusión, es más probable llegar a esa conclusión que llegar a la conclusión de que el lago no cumple en promedio con este estándar de oxígeno. Ahora, yo estoy corriendo un riesgo de llegar a una conclusión errónea en casi 4 de 10 casos, ¿no? 40%. Tengo una curva de distribuciones, tengo una probabilidad de que mis muestras caigan del lado de la línea que establece llegar a una conclusión errónea. ¿Tá? ¿Por qué? Porque el promedio de esa muestra no corresponde al promedio del lago. Y tengo también una probabilidad asociada a sacar una conclusión correcta. ¿Tá? Entonces yo, además del valor específico del promedio obtenido de la concentración de oxígeno, yo le puedo asociar, porque sé la distribución de los datos de la variabilidad de oxígeno del sistema, yo le puedo asociar una probabilidad a sacar una conclusión correcta o de sacar una conclusión errada. ¿Tá? Tengo valores promedios, tengo valores de dispersión. Imagínense que si yo obtengo en mi muestreo de 3 muestras un promedio de 3 miligramos por litro, yo voy a sacar una conclusión errada, pero en este caso que conozco la dispersión de los datos, puedo saber de que esa conclusión
tiene una tiene una probabilidad de ocurrir de casi el 40%, del 37,5%. Ahora, si fuese así, yo tengo que entender de que la probabilidad de errarle es muy alta. Un 40% de error es una probabilidad complicada de asumir. Yo debería asegurarme de que la probabilidad de errarle sea muy pequeñita. ¿Sí? Y para esto, yo tengo que poder establecer, además de establecer cuál es la probabilidad que corre determinado tipo de decisión, yo tengo que decir cuál es la probabilidad de error que yo estaría dispuesto a aceptar. Y eso, la ciencia en la mayor parte de sus disciplinas lo ha establecido. Y lo que establece es, bueno, yo tengo que hacer un experimento que me permita estar muy seguro de la conclusión que llego. Y bueno, y muy seguro cuantitativamente, hablando en probabilidad, ¿qué significa? Respiren un poquito que voy a tomar un mate que la garganta me está pidiendo socorro. Bueno, continuando. Yo pretendo explicarles cuál es la probabilidad de error aceptable para un estudio científico. Imagínense que la hipótesis verdadera, ¿cuál es? Es que el lago cumple con la normativa. Quiere decir que en promedio la concentración de oxígeno en el lago es de 5 miligramos o mayor. Yo sé que eso es verdadero porque yo estudié muy en detalle el ecosistema, saqué 48 muestras, hice 16 promedios y tengo la curva de distribución de frecuencias de esos promedios y sé que el valor promedio es de 5 miligramos. Ahora, yo en realidad eso nunca lo hago, lo que hago es voy y tomo 3 muestras y yo puedo concluir de que el lago cumple o de que el lago no cumple. ¿Cuál es la probabilidad que preciso tener como mínimo o como máximo en cada uno de los casos de aceptar o de rechazar la hipótesis de que es verdadera? Imagínense, si no quiero avanzar, si yo acepto la hipótesis verdadera sobre la base de mis 3 muestras, del promedio de 3 muestras, voy a estar tomando una decisión correcta. Imagínense que mi cajita en aquella curva, mi promedio, mi cajita me cae en un valor de 6, entonces yo digo, bueno, el lago cumple, tengo un promedio de 6, en realidad sé que es de 5, pero yo llegué a la conclusión de que era 6, pero acepto la hipótesis de que el lago cumple con la normativa. Yo podría rechazarla esa si mi cajita cae a la izquierda de la línea del estándar de 5 miligramos por litro, rechazarla, y ahí estaría cometiendo un error. ¿Tá? Este tipo de error se denomina error de tipo 1 y establece el rechazo de una hipótesis verdadera. ¿Tá? ¿Qué probabilidad estoy dispuesto a aceptar de cometer este tipo de error? Y bueno, este tipo de error debería ocurrir solamente y como máximo 5 de cada 100 veces que haga el experimento. ¿Está? 5 de cada 100 veces que haga el experimento. Por lo tanto, yo tendría la probabilidad de tomar la decisión correcta en el 95 de cada 100 casos. Este es, desde el punto de vista científico, las probabilidades de acierto o de error que se aceptan de forma estándar. Hay algunos estudios que necesitan tener más certeza y algunos estudios que puede flexibilizarse este criterio. En algunos estudios ecológicos, dependientes de muchas variables, a veces dice, bueno, yo puedo llegar a estar dispuesto a cometer un error de tipo 1 del 10%. ¿tá? Porque si no, no podría estudiar el fenómeno o porque me tengo que poder conformar con eso porque no tengo chance de hacerlo mejor. ¿tá? Ahora, fíjense que ¿cómo hago para calcular estos porcentajes? Y bueno, el procedimiento va a ser similar a lo que venimos explicando, pero un poco diferente, en el sentido de que yo no voy a conocer esa curva de distribución real esperada de las concentraciones de oxígeno en el lago, porque no voy a haber repetido 48 veces el experimento, no sé cuál es el valor verdadero. Yo voy a tener 3 datos, voy a hacer un promedio, calcular un desvío estándar que tiene que ver con la dispersión, con la variabilidad de esos datos, y voy a hacer una curvita
una curvita en donde el promedio corresponde al pico de la curva. Voy a pasar la línea de los 5 miligramos por litro de oxígeno y ver dónde corta la curva. Y qué superficie de esa curva queda de un lado y del otro de los 5 miligramos por litro. Si esa recta, esa línea, corta de una forma en donde... el área bajo la curva son probabilidades, ¿no? Si corta a la mitad, voy a tener la mitad de probabilidad de que el valor sea mayor y la mitad de la probabilidad, 0,5, de que sea menor con respecto a ese valor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo un muestreo sesgado, toda la curva con respecto a mi muestreo se va a mover hacia arriba o hacia abajo con respecto a su promedio y yo voy a llegar a conclusiones erróneas. Yo no puedo tener un muestreo sesgado, tiene que ser un muestreo sobre la base de un método que sea preciso y exacto. ¿Tá? Pero yo voy a poder calcular probabilidades. Hay otras probabilidades y hay otros tipos de errores que se podrían cometer acá. Yo no pretendo explicarlos en esta clase introductoria, que además no corresponde a un curso de estadística, pero existe un error de tipo 2, que es cuando uno acepta una hipótesis que es falsa. Fíjense que en este esquema de verde y rojo que yo les planteo acá no está presente, pero yo debería ser capaz también de poder concluir cuál es la probabilidad tanto de rechazar una hipótesis verdadera como de aceptar una falsa. ¿Tá? Tanto de cometer error tipo 1 como error tipo 2, que es aceptar una falsa. ¿Tá? Bueno, entonces, llegando a este punto y sin intención de seguir profundizando al respecto, yo no puedo tomar un único valor, tengo que tomar varias réplicas. Esas réplicas me permiten calcular un promedio y conocer la dispersión de los datos, y recién ahí, y cumpliendo una serie de supuestos de los cuales no vamos a analizar, yo puedo calcular cuál es la probabilidad de cometer algunos errores. Particularmente en este ejemplo yo me baso en calcular el error de rechazar una hipótesis verdadera, que en este caso sería llegar a concluir de que el lago no cumple con la normativa cuando en realidad sí lo cumple. ¿Tá? Para asegurarme de no cometer ese error, yo tengo que tener determinaciones exactas, precisas, y tengo que tener el mayor número posible de réplicas para esa variable. ¿Tá? Tengo que tener además un muestreo representativo, o sea que las conclusiones que yo saque sean trasladables a todo el lago, porque si no, no va a tener sentido mi análisis. ¿Está? Bueno, ahora fíjense. Con el mismo promedio de 5 miligramos por litro, yo podría haber obtenido curvas de distintas formas. Esta es la que veníamos trabajando, que tiene un promedio y tiene una dispersión, pero podría tener curvas con el mismo promedio, pero con menor dispersión, como es el caso del ejemplo de la verde. ¿Tá? Si estos datos tienen menor dispersión, si este set de datos verde tiene menor dispersión, la probabilidad de llegar a una conclusión errónea va a ser menor, porque el área relativa de la curva a la izquierda del límite de 5 miligramos por litro es menor. Entonces, es mucho mejor si yo logro curvas espigadas, altas, finitas, ¿tá? Porque me permiten tener menor probabilidad de rechazar una hipótesis verdadera. ¿Tá? Entonces, todo lo que yo pueda hacer metodológicamente para que mi método sea más preciso y disminuya la dispersión de los datos, es bueno para tener más fortaleza estadística al concluir. ¿Tá? Ahora, hay veces que si mis muestreos son representativos y la variabilidad del sistema está dada, el sistema es variable, por más preciso que sea mi muestreo, mis muestras van a ser representativas de esa variabilidad y las curvas no van a ser espigadas, finitas. ¿Tá? Leptocúrticas, como se llama. Van a ser más achatadas, platicúrticas, como se llama. Más de este estilo, del amarillo. ¿Tá? Y cuanto más achatadas, más disperso sea mi set de datos, más complicado para tener confianza estadística en las conclusiones que uno saca. ¿Tá?
Bueno, ahora hay que tener mucho cuidado porque muchas veces uno tiende a reducir o intentar reducir la variabilidad del set de datos y cae en errores que hacen de que uno esté eliminando la variabilidad propia del sistema, la heterogeneidad propia del sistema. ¿Tá? Y acá hay un fenómeno que ha sido descrito hace no demasiadas décadas, es el de pseudo replicación. Imagínense, yo voy, tomo muestras en este lago y bueno, me da una curva del tipo amarillo y por lo tanto en muchos de mis experimentos yo estaría obteniendo una conclusión errónea, que haría un error de tipo 1 porque saco la conclusión de que el sistema no cumple con la normativa, siendo de que el promedio del lago sí cumple con la normativa porque llega a los 5 miligramos por litro. Bueno, entonces, ¿qué hago? Trato de reducir la variabilidad de los datos, me pongo en un bote en el medio del lago, saco un balde de agua y mido el oxígeno en el balde. Una vez, saco el sensor, lo vuelvo a poner, mido otra vez, tomo otro segundo dato y un tercer dato. Claro, dentro del frasco la variabilidad de la concentración de oxígeno va a ser muy bajita, los datos van a ser muy poco variables y yo voy a tener una curva más espigada después de mis valores, ¿no? Porque esa dispersión en el eje horizontal de la gráfica va a ser pequeña. Ahora, la variabilidad de las muestras de oxígeno, de los valores de oxígeno dentro del balde que saqué en un solo punto va a ser muy bajita con respecto a la variabilidad en el lago. Entonces mi muestreo dejó de ser representativo de la variabilidad del lago. Estoy generando, no es una verdadera réplica, es lo que se denomina una pseudo réplica y muchas veces el investigador tiene la tentación de caer en eso, de disminuir la variabilidad de los datos, reduciendo el universo que estudia a una de sus partes, y eso puede hacer de que sus conclusiones no sean válidas después para ser extrapoladas a toda la magnitud del ecosistema. Hay que tener cuidado con la pseudo-replicación, mucho cuidado, porque los puede llevar a contestar cosas que no deberíamos ser capaces de contestar. Pero hay otras estrategias de reducción de la variabilidad de los datos que aumentan la confianza con la que podemos sacar las conclusiones, que sí son válidas. Por ejemplo, imagínense que yo voy al lago y en determinado sector que yo sorteo, obtengo un valor de concentración de oxígeno de 15. Y en otros dos puntos saco uno de 5 y otro de 4. ¿Está? En promedio, la concentración de oxígeno va a ser mayor que 5, pero voy a tener una dispersión de los datos enorme y una curva de estas platicúrticas como la amarilla del ejemplo, muy chata, ¿no? Si tengo un promedio que es mayor a 5, pero no es una curva espigada y por lo tanto la probabilidad de errarle en la conclusión de tener un error de tipo 1 va a ser muy alta. Bueno, entonces yo podría tratar de entender cuáles son los procesos que ocurren en el sistema que hacen que haya tal variabilidad de oxígeno. Quizás yo pueda establecer de que en los lugares en donde la concentración de oxígeno es baja, yo tenga masas de plantas muertas en donde por su descomposición el oxígeno se consume, y mientras en el parche donde hay una elevadísima concentración de oxígeno, en este ejemplo 15 miligramos por litro, lo que tenga son plantas en buen estado fisiológico que están por fotosíntesis produciendo oxígeno. Entonces yo podría cambiar la estrategia y decir, bueno, yo voy a tomar dos muestreos de dos subpartes del lago, voy a estratificar el muestreo, dos estratos, dos partes, y voy a tomar varias réplicas en la parte del lago donde hay plantas vivas y otras réplicas independientes en donde están las plantas muertas. Y así voy a caracterizar cada una de esas zonas y poder ver si cada una de esas zonas cumple o no cumple con la normativa de tener 5 o más miligramos por litro de oxígeno disuelto o no. ¿Bien? Ahora, es cada una de las partes del lago. Si mi pregunta era responder si el lago cumple, y bueno, tengo que ver si puedo llegar a concluir en esa forma o tengo que restringirme a partes del lago o quedarme con la conclusión, bueno, mientras haya una parte del lago o mientras la mayor parte del lago cumpla, ya no me importa tanto que todo cumpla, o hacer un promedio ponderado. Si el 70% del lago cumple con estar oxigenado y cumplir la normativa, si la otra parte minoritaria del lago no cumple, no le va a importar a los organismos porque van a tener un refugio.
Bien, bueno, entonces acá hasta este punto analizamos varios conceptos: la necesidad de muestreos no sesgados, representativos, la imposibilidad de generar censos de datos, la necesidad de hacer muestreos, submuestreos y tener el mayor número de réplicas, que cada una de nuestras determinaciones sean lo más precisas y exactas posibles. Bien, y sobre la base de este conjunto de reflexiones intentaremos sacar algunas moralejas o mensajes básicos. En primer lugar, pocas veces es posible medir todo el tiempo y en todos lados, por lo que es necesario tomar muestras. Estas deben ser representativas. Esto quiere decir que deben reflejar adecuadamente las propiedades de interés de la población. También tenemos que asumir que aún tomando todos los recaudos, siempre existirá variación entre las mediciones. También tendremos que aceptar que sacar conclusiones involucra el riesgo de cometer errores y por lo tanto de afirmar algo erróneo. Que para reducir esta probabilidad es necesario tomar réplicas. Cuanto más, mejor. Pero será más complicado y caro. Hay que conseguir el balance adecuado para poder sacar conclusiones en las que uno pueda confiar en el mundo de lo posible, ¿no? Y lo bueno es que si uno hace todo esto, cumple con lo que debería, uno puede establecer objetivamente cuál es el riesgo que corre o cuál es la confianza que tiene cuando concluye algo sobre la base de un experimento, ¿tá? O de un muestreo o de un monitoreo. Muchachada, esta serie de conceptos, por supuesto que está planteada de una forma resumida y simplificada, pero son conceptos centrales para su formación científico-técnica. Seguramente se pueden explicar de una mucho mejor forma y sin lugar a dudas ustedes deberán seguir avanzando sobre la comprensión de estos procesos. Hay una base estadística muy fuerte atrás de todo esto, lo que yo simplificadamente intenté transmitir, y que ustedes deberán, si es de su interés y si es necesario para los aspectos que van a seguir trabajando más adelante, fortalecer particularmente en cursos de estadística. Este tipo de conceptos en general no son abarcados en profundidad en la formación de grado de una licenciatura, sino que son aspectos que suelen sentirse la necesidad de ser aplicados en la formación de posgrado, ya sea de maestría o de doctorado con perfil científico. Así que bueno, es el objetivo de este intercambio, introducir una serie de temas, plantear su relevancia y dejarlos planteados para que ustedes puedan seguir avanzando a posteriori en esta licenciatura y más allá de esta licenciatura. Bueno, la pregunta quedó planteada y hemos visto algunas cosas que tenemos que tener en cuenta para poder contestar esta pregunta: determinar si un sistema acuático cumple o no cumple con la normativa respecto a un parámetro. Y esta reflexión tendría que ser hecha para cada uno y todos los parámetros que están en el decreto 253/79, clase 3, artículo 5. ¿Sí? Bueno, ahora, esta era una de las posibles preguntas que nos podríamos plantear como objetivo de un análisis ambiental. Ahora, hay otras preguntas que son más relevantes en este tipo de sistemas, como son los lagos. Por ejemplo, fíjense esta representación gráfica. Tenemos dos ejes. El eje vertical es el de profundidad, superficie arriba, capa de agua cercana al fondo abajo. Es un lago de 5,5 metros de profundidad. Y en el eje de las X, el eje horizontal, lo que tenemos es tiempo en días desde el 21 de junio de 2016 por un año. Tenemos muestreos por un año. El patrón de colores involucra exactamente esta variable sobre la que veníamos discutiendo, que es el oxígeno disuelto,
e involucra cómo varía en el tiempo y en profundidad el oxígeno en el lago. Imagínense que nosotros nos mantengamos con la pregunta, bueno, ¿el lago cumple o no cumple con la normativa en cuanto a oxígeno disuelto? Y bueno, yo acá debería introducir dos cosas para poder contestar eso. La primera es, bueno, ¿cuándo me voy a fijar eso? Y lo otro es, ¿a qué profundidad me voy a fijar eso? Fíjense, en el entorno, el día cero era el 21 de junio, comienzo de invierno, por lo tanto, fíjense dónde cae el verano en la gráfica, está marcado enero. En primavera y verano, la zona profunda del lago no va a cumplir con la normativa, va a estar por debajo de los 5 miligramos por litro. A fines del verano, principio del otoño, la zona, todo el lago en vertical, ya sea superficie o fondo, va a estar con bajas concentraciones de oxígeno. Hay momentos que en ninguna profundidad, hay momentos que en alguna profundidad no cumple con la normativa. Y esto tiene que ver con una serie de ciclos y de procesos de fotosíntesis, de respiración, de descomposición de materia orgánica que ocurren en el sistema, que es un sistema cíclico y que esa ciclicidad corresponde al paso de las estaciones, entre otros fenómenos, ¿no? Pero el paso estacional es muy fuerte. Y está asociado con la variabilidad de otros parámetros ambientales como la temperatura. Está asociado con la profundidad del lago, con la capacidad de mezcla del viento, con la latitud a la que se encuentra el lago. ¿Ah? Entonces, quizás esa pregunta de si el lago cumple o no cumple es una pregunta muy sencilla y no es suficiente para entender cómo funciona el lago y cuál es su estado ambiental. ¿No será más relevante analizar cuál es la variación espacial de la concentración de oxígeno en el lago para cada momento? ¿Cuál será la variabilidad estacional de la concentración de oxígeno en el lago de acuerdo a distintas profundidades? Puede ser interesante conocer cuál es la variación nictimeral. Esto es día contra noche, nictimeral. Día contra noche. Todos estos muestreos, a partir de los cuales yo hice esta gráfica, fueron tomados de día. Pero ¿qué pasará de noche? Y seguramente hay una diversidad día-noche que no captura estos procesos porque como todas las muestras fueron sacadas de día, bueno, ¿y qué pasa de noche? Y de noche no hay producción de oxígeno por fotosíntesis. Por lo tanto, las concentraciones de oxígeno en el lago de noche yo esperaría que sean menores que las que aparecen en esta gráfica. Como consecuencia de la complejidad del funcionamiento de estos sistemas, el diseño o su diseño debe ser capaz de capturar la dinámica de los procesos o fenómenos que se pretenden comprender. Si yo trato de contestar la pregunta de si cumple o no cumple la normativa yendo una vez al año y sacando una muestra de una sola profundidad, aunque sean varias réplicas, no voy a estar entendiendo cómo funciona el lago y si el lago cumple o no cumple con la normativa. Bueno, ya queda poco, vamos a analizar un segundo caso. Es un buen momento para tomar un corte si no lo han hecho hasta este momento y volver recargados de fuerza a esta experiencia intensa. Bueno, el segundo ejemplo pretende tener el siguiente para qué. Establecer si determinada actividad genera impacto ambiental. Esta es una pregunta que muchas veces se realiza, que está en la discusión científica, en la discusión pública de los temas ambientales, y que desde el punto de vista metodológico tiene muchos requerimientos que son adicionales a los que les comentaba en el ejemplo anterior. ¿Está? Lo vamos a analizar en unas pocas diapos. Bueno, muy bien. Como les decía, el segundo ejemplo será establecer si determinada actividad genera impacto. Muchas veces este tipo de objetivos es confundido, lógica y naturalmente, con la normativa o parte de la normativa ambiental vigente en el país. Tenemos una ley específica de evaluación de impacto ambiental
que no tiene que ver con los que yo les voy a plantear ahora. ¿Tá? Entonces, como en el caso anterior, en el ejemplo anterior, yo les planteaba ver si se cumple o no se cumple con la normativa, en este caso lo que estoy diciendo es, si bien hay una normativa de evaluación de impacto ambiental vigente en el país, yo no voy a hacer referencia a eso. ¿Por qué no voy a hacer referencia? Porque la normativa ambiental vigente vinculada a la evaluación de impacto ambiental es un instrumento o hace referencia a un instrumento preventivo de gestión ambiental. ¿Tá? Es preventivo. Imagínense, yo quiero construir un hotel en la costa de un lago, entonces voy a tratar de entender cuáles son los potenciales efectos ambientales que va a tener esa intervención y voy a tratar de tener a priori una comprensión de los fenómenos involucrados para tenerlos en cuenta en mi diseño y hacer que el impacto que genere esa actividad en el medio sea el menor posible. Para eso necesito conseguir permisos, presentar el proyecto en el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Ambiente lo va a clasificar en la categoría A, B o C y me va a pedir cosas, estudios, análisis, datos, en función de esa clasificación. ¿Tá? Ya sea un proyecto que involucra un impacto ambiental esperado muy bajo o muy alto, los requerimientos serán diferentes. Pero es algo preventivo. Yo lo que trato es de que cada uno de los diferentes, de las diferentes intervenciones genere un impacto lo menor posible. ¿Tá? Esto no va a ser lo que vamos a analizar nosotros en las diapos que quedan en esta presentación. Nosotros acá lo que estamos tratando es de probar si una actividad genera o no genera impacto desde el punto de vista científico, no normativo, desde el punto de vista científico. ¿Tá? ¿Cómo podemos hacer esto de la forma más rigurosa? De la forma más rigurosa nosotros deberíamos empezar a estudiar los sistemas en donde se van a hacer modificaciones cuando el impacto aún no ocurrió, o sea, antes de que el emprendimiento se establezca. Sea el que sea, yo qué sé, el hotel en la costa de un lago, bueno, antes yo empiezo a tomar muestras del lago porque eso me permite saber cuáles son las condiciones previas. Si se establece un hotel y ésta genera determinado impacto, voy a poder ver el cambio en esas condiciones. Entonces, empezar antes me permite saber cuáles eran las condiciones de base, las previas. Además, yo debería saber cuáles son las características esperables del impacto, dónde y cuándo ocurrirían. Por ejemplo, si es una fábrica de productos químicos que van a usar mercurio, sería muy bueno que yo tenga un análisis de las condiciones previas de la concentración de mercurio en el ambiente. Ahora, si nunca se va a usar mercurio, quizás yo me tenga que concentrar en otros parámetros ambientales. Asumiendo que nunca se puede estudiar todo el tiempo, en todos lados, y que todos los monitoreos involucran un compromiso y una selección de las cosas que se analizan y la cantidad de veces que se toman las réplicas, como analizábamos antes. Y el tercer punto es tener sistemas de referencia con los que comparar. Estos se llaman controles en el diseño experimental. Imagínense, yo tengo el lago, el impacto no ocurrió, lo empiezo a estudiar, sé qué esperar, qué es probable que ocurra cuando empiece esa actividad y por lo tanto trato de poner el foco en monitorear esas variables que seguramente cambien. Se implanta el emprendimiento y yo empiezo a medir que algunas variables cambian. Después de ese momento se modifican. Ahora, ¿no habrá sido otra la causa de ese cambio? ¿Que justo coincidió en el tiempo? Eso puede ocurrir. Sí, por supuesto que puede ocurrir. Imagínense un evento de lluvia, que es un evento no controlado, ¿no? De lluvia catastrófica, un diluvio que se da justo en el momento que el emprendimiento empieza a funcionar y ese evento de gran magnitud
cambia el funcionamiento del sistema y modifica algunas variables que antes se venían comportando de una forma, pasan a comportarse de otra forma. Bueno, entonces, ¿cuál es la forma de estar seguro de que los cambios que ocurrieron en el sistema corresponden al emprendimiento y no a otra causa? Es tener un sistema de referencia, esto que vendría a ser, en este ejemplo, un lago similar, comparable, o dos lagos o más lagos comparables, en donde no se haya instalado un emprendimiento de esas características en ese momento. Entonces, si hay un factor externo que está afectando los lagos, debería ocurrir de forma equivalente o proporcionada en cada uno de los sistemas que yo estudie, esté el emprendimiento o no esté el emprendimiento. Así que yo debería poder, para poder contestar con total certeza si un emprendimiento genera un impacto ambiental o no, yo tendría que empezar a estudiar el sistema antes de que ocurra el impacto, tener una línea de base, tener conocimiento sobre cuáles son las características esperables de ese impacto, dónde y cuándo ocurrirá, y tener además en el estudio, tanto antes como después, sistemas de control. Si yo logro eso, tengo el diseño más riguroso y el que me permite llegar a conclusiones más fuertes, con mayor validez. Y este tipo de diseños, en general, se nombra como BASI, que es la sigla de esta serie de conceptos, que es Before, After, Control, Impact. Before, After es antes y después. Yo tengo muestros antes y después. Tengo control para evaluar el impacto. ¿tá? Tengo control, tengo referencias, tengo sistemas que no sufrieron el impacto que yo quiero, la causa del potencial impacto que yo quiero estudiar para poder comparar. Bueno, fíjense, esta es una gráfica de una publicación de un colega aquí del CURE del año 2010 que responde a un diseño de este estilo, que es muy riguroso. Fíjense, tenemos 4 tratamientos experimentales. Uno de ellos es un control de referencia sin intervención. Y después tenemos 3 experimentos en donde esas condiciones fueron modificadas, 2 en tonos de gris y 1 en negro. Tenemos la condición anterior al impacto y posterior al impacto, a la intervención. ¿tá? La cajita blanca se dejó derivar en el tiempo igual con sus condiciones iniciales. En las cajitas grises y negras se cambiaron las condiciones. Hubo un emprendimiento, una acción. Y en esas condiciones podemos ver de que tanto el control como las cajitas grises derivan de la misma forma y el punto final no involucra diferencias estadísticas. Son del grupo que ahí se denomina como A, mientras que la cajita negra, en donde había en este experimento otra especie presente, ¿tá? o condiciones de conformación comunitaria diferente, la condición final fue diferente. Yo acá puedo decir que la condición correspondiente a la caja negra genera un impacto en el ecosistema o en el experimento diferente al control, ¿tá? Diferente a que no hayan estado esas condiciones. Esto desde el punto de vista técnico-científico es muy potente porque uno puede afirmar relaciones causa-efecto. Así que siempre que sea posible que uno quiera establecer el impacto ambiental de un emprendimiento, de una acción, de una condición experimental, el cumplir con todas estas, tener en cuenta todos estos aspectos, sin lugar a dudas, permite llegar a conclusiones con mucho rigor. Bueno, ahora, en general, la mayor parte de los estudios que evalúan impacto se realizan en condiciones subóptimas. ¿tá? En general, no se tiene disponible todo este tipo de información. Fíjense, la condición base, voy a volver uno para atrás, que es el diseño óptimo. Comienza el estudio, primer columna. Voy a intentar dibujar aquí. Primer columna. Comienza el estudio antes de que ocurra el impacto. Sabés cuándo y dónde va a ocurrir el impacto y tenés un control o una referencia. Si lográs todo esto, perfecto, estás en un diseño de tipo BASI. Ahora, sabrán disculpar.
Ahora, en el segundo caso, si bien arrancás antes de que ocurra o de que comience el factor que genera un impacto, que potencialmente puede generar un impacto, y sabés dónde y cuándo ocurre, no tenés un área de referencia. En ese caso, tus conclusiones van a ser solo la comparación del antes al después. No es un BASI, es un before-after análisis. Es un análisis del antes contra el después. ¿Y cuál es la debilidad de este tipo de enfoques? Es que puede haber habido algún factor, como yo les decía hace un rato, una lluvia desproporcionada, que explique el efecto que está generando y vos no podés diferenciarlo en tu diseño experimental. ¿Está? Estos dos ejemplos ya los comentamos. Fíjense en la tercera fila. La tercera fila involucra que todavía no existió, pero no sabés ni dónde ni cuándo será que se genera determinado impacto, pero sí tenés un área de referencia. ¿Está? ¿Qué quiere decir? Yo estoy monitoreando el estado ambiental de distintos arroyos o de distintos lagos de un territorio. Yo estoy monitoreando desde hace mucho tiempo, por lo tanto los impactos, el establecimiento de las actividades humanas ocurren en el tiempo, por lo tanto tengo condiciones anteriores a esos impactos. No estoy monitoreando qué es lo que se establece en cada lugar del territorio y por lo tanto en algún momento puede ser que yo empiece a ver cambios en las condiciones de calidad de agua, ¿tá? Pero no las voy a prever a priori. Sé que mis condiciones iniciales son basales, es una línea de base, pero en un momento voy a ver cambios. Ahora, esos cambios no van a ocurrir en todos los lugares, van a ocurrir en algunos sectores del territorio o en algunos arroyos que se encuentren aguas abajo de sectores del territorio donde se establezcan determinados tipos de emprendimiento. Entonces yo aún ahí en esas condiciones voy a poder analizar relaciones causales, causas-consecuencias, porque yo voy a poder comparar con referencias externas. Este tipo de diseños me permite saber cuándo se generan impactos en algunas actividades. ¿Tá? Porque si yo veo que los sistemas se comportan en esta línea y de repente hay uno solo que salta y se empieza a comportar diferente, yo todavía puedo seguir comparando unos contra los otros. Y a posteriori, llegar a conclusiones sobre el impacto ambiental de emprendimientos. Bueno, la cuarta fila, yo empiezo a monitorear cuando todavía no ocurrió y no sé cuándo va a ocurrir ni las características, pero no tengo un área de control. Este tipo de muestreos en donde vos prácticamente no tenés ninguna información, no tenés anticipación, no tenés referencia, no tenés nada, es la que se denomina en general screening. ¿Tá? Es como un pantallazo. Yo salgo a analizar distintos sistemas, tomo una muestra en un arroyo y otra en otra y 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 veo cómo se comportan. En conjunto yo esperaría que si los sistemas son comparables y los muestreos son representativos, que la variabilidad entre sistemas sea baja. Ahora, si tengo uno que es muy diferente al resto, es muy probable que yo pueda ahí afinar, ponerle una lupa, afinar la punta del lápiz y tratar de entender qué le pasa a eso que a los otros no le pasa. Y seguramente pueda llegar a concluir, sin tanta rigurosidad como un diseño básico, como los diseños anteriores, puedo llegar a concluir de que hay una relación de causa-efecto con determinada actividad en su cuenca, por ejemplo. ¿Está? Bueno, si yo repito eso en el tiempo, yo puedo ver cambios temporales. Es la ventaja de tener una condición de base, en ese caso en la cuarta fila, en donde no había ocurrido cuando yo empecé a muestrear. Ahora, podría ocurrir de que sí haya ocurrido cuando empecé a muestrear, pero que yo sepa dónde y cuándo va a ocurrir y que tenga áreas de control. ¿Tá? Acá difiere en la primera de las columnas en el diseño base, y estos son los diseños de tipo espacial, en donde si bien ya ocurrió, es parecido a lo que les decía recién, pero no tengo datos previos en el tiempo de línea de base de cómo venía el sistema antes de que ocurriera esa intervención.
Y el último de los casos tiene que ver con estudiar un gradiente de sistemas que pueden estar impactados. No quiere decir que estén sí impactados o no impactados, sino que pueden estar más o menos impactados. Y ahí el análisis del fenómeno cobra otra complejidad. Es decir, bueno, imagínense que yo estoy tratando de estudiar el nivel de impacto asociado a el nivel de área urbana de una cuenca de un arroyo. Yo podría suponer o hipotetizar que cuanto mayor sea la cobertura urbana de una cuenca de un arroyo, peor va a ser la calidad de agua de este arroyo. Entonces tomo muestreos en distintos arroyos con distintas áreas urbanas en sus cuencas y ahí veo cuál es el grado de impacto de acuerdo a ese factor de entrada que es el de nivel de urbanización en su cuenca. ¿Está? Y no lo hago con respecto a un control, sino que lo hago en referencia a un gradiente. Yo esperaría un ordenamiento en determinados parámetros de calidad del agua. Bueno, este ejemplo refiere a la variabilidad temporal. Esto es la gráfica de la izquierda, en el eje de las X es tiempo, de un solo parámetro ambiental, que es la concentración de fósforo reactivo soluble para 4 arroyos. Hay arroyos en 2 países, Dinamarca y Uruguay. Los de Dinamarca son los marroncitos y beige, los de Uruguay son los celestes, y hay 2 intensidades de uso del suelo. ¿Ah? Los colores oscuros son mayor intensidad de uso agrícola del suelo, agropecuario del suelo, y los colores más claritos de cada color, los matices más claros de cada color, corresponden a intensidades de uso de sus cuencas menos intensivas. Entonces podemos ver que en Dinamarca, color marrón y beige, la intensidad de uso del suelo parece no hacer variar la concentración de fósforo reactivo soluble, mientras en Uruguay la intensidad de uso del suelo hace que la concentración de fósforo reactivo soluble cambie mucho en los arroyos. Yo no tengo una línea de base, no tengo una condición anterior. Lo que estoy viendo es después de ocurrido el impacto, cuáles son las consecuencias de ese impacto en el territorio. ¿Ah? Yo acá podría decir de que las condiciones de bajo impacto, las de matiz claro en cada uno de los colores podría ser un control, y las de alta intensidad de uso del suelo sería mi condición experimental que yo comparo con el control. ¿Está? Y además estoy viendo una variabilidad temporal. La gráfica a la derecha, que establece cajas, bigotes y puntos negros, es el mismo set de datos representado de otra forma, ¿no? Yo ahí lo que veo es un estimador de tendencia central, como la mediana o el promedio, que es la línea del centro, y luego la distribución de los datos. Esto es otra forma de representar las campanitas, las curvas de campana que le mostraba en el ejemplo anterior. Imagínense que esta es la curva vista desde arriba y la línea central es el pico máximo de la curva. ¿Está? Acá comparo curvas. No es que estoy comparando la curva con respecto a un valor específico, como era el caso de oxígeno disuelto. Bueno, gente, sin duda alguna, esta experiencia de grabar la clase para quien habla ha sido muy exigente y el nivel de conformidad respecto al producto alcanzado es bastante limitado. Les pido disculpas con eso. Igualmente quisiera decirles de que he puesto un gran esfuerzo en lograr un producto de calidad en estas condiciones. Esta clase fue grabada más de una vez. Han habido varios problemas técnicos, pero el mayor problema que estoy viendo en esta estrategia docente es que en estas condiciones todas las posibilidades de interacción están limitadas. Y eso hace que estas clases que están pensadas para tener un elevada nivel de interacción con los integrantes y los participantes de las clases, generan varios problemas en su presentación así unidireccional. Así que bueno, les pido disculpas por las carencias que puedan tener. Quedo a las órdenes por toda aclaración y ayuda que precisen para la comprensión de los conceptos que intenté plantear aquí.
y bueno, seguimos en contacto a través de la plataforma EVA. Y bueno, seguimos en contacto. Saludos, gracias.